Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Hoy quiero compartir o dar inicio a una serie de sermones que hemos titulado Camino hacia la Resurrección durante todo este tiempo de Semana Santa. Y particularmente quiero iniciar con el testimonio, con la declaración de fe que nosotros los cristianos hacemos cuando aceptamos ser cristianos, cuando reconocemos la soberanía y honramos a Dios declarándolo amo y Señor de nuestras vidas. Declaración que es importante mantener y ser perseverante y no cambiar acorde vayan presentándose las circunstancias en nuestras vidas. Cuando las cosas están bien, nos mantenemos, pero cuando viene la época difícil, la época de crisis, cuando se nos cuestiona nuestra forma y nuestra manera de ser y de vivir la vida, lastimosamente hay quienes retroceden frente a la declaración hecha. Hoy nosotros vivimos con personeros de gobierno que han hecho alguna declaración en algún minuto y hoy, en virtud de la realidad y la dificultad, han cambiado de opinión. Y es bueno cambiar de opinión cuando esto significa enmendar un error. Pero cuando se trata de principios de nuestra vida, no podemos retroceder frente a ello. No lo hizo Jesús, tampoco deberíamos hacerlo nosotros, y es lo que plantea el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, indicándole que la decisión que él ha hecho ante muchos testigos, su declaración de fe que ha hecho delante de muchos testigos y también delante de Dios, debe mantenerla firme. Pero lo que me llama la atención, lo importante es que declara, dado que Jesucristo también tuvo una declaración, tuvo un testimonio admirable delante de Poncio Pilato. Quiero invitarte, nosotros como iglesia y congregación ya leímos este pasaje, pero quiero compartirlo con aquellos que se unen a nosotros a través de Facebook. Este pasaje está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, del verso 12 al 15. Algunos versos los quiero compartir contigo para que podamos tener el contexto de lo que quiero referirme en esta mañana. Es la despedida que tiene Pablo a la carta de Primera de Timoteo, así que está en el último capítulo 6, en el verso 12, 13 adelante. El 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella, fíjate, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Te acuerdas del minuto en que tú hiciste esta declaración? Cuando tú delante de muchos dijiste que tomabas la decisión irrevocable de seguir al Señor y declararte cristiano ante toda la sociedad, ante todo el mundo. Es un día, tú y yo lo hicimos. Y luego, acto seguido, incluso te bautizaste en el nombre de Jesucristo. Pediste perdón por tus pecados y declaraste aquello. Pablo sigue diciendo que esa admirable declaración de fe delante de muchos testigos, dice el verso 13, teniendo a Dios también por testigo. No es tan solo frente a las personas, sino además delante de Dios. Repito, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús que dio también él su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha, sin
sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que cumpla al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esta declaración admirable que dice Pablo, este testimonio admirable de Jesús delante de Poncio Pilato, quiero que me acompañes así en tu imaginación a ese minuto, a ese instante en que Jesús da esta declaración admirable que dice Pablo. Trasladémonos en la historia. En el instante en que se enfrentará Jesús a Pilato. Más bien diría yo, en el minuto en que Pilato se enfrentará a Jesús. Antes que ocurriera eso, había pasado Jesús una noche en vela. Había tenido su lucha propia en el Getsemaní. Había tenido que intervenir para que la violencia no siguiera avanzando, puesto que sus discípulos y uno de ellos en particular sacó la espada y le cortó la oreja a el sobrino de un representante de la ley allí. Y Jesús tuvo que detener aquello para que no pasara mayores y sus discípulos y sus apóstoles no murieran en ese enfrentamiento entre los guardias, no los romanos, entre la guardia del templo que habían sido encomendados para ir y tomar prisionero a Jesús. Jesús había sido traicionado por uno de los suyos. Había sido vendido por Judas por 30 monedas de plata. Jesús viene de esa situación y es llevado a la casa de José Caifás. Una casa que si tú lograbas entrar allí, lo que ibas a respirar era aire de una cierta... había desconfianza, sin duda, pero tenían también allí el hecho de poder haber por fin logrado apresar a este que está revolucionando a las personas. Así que tenían esa sensación de haberlo logrado, una especie de satisfacción maléfica, de haber, por último, por fin, haberlo tomado prisionero. Y tuvieron a Jesús, así en vela, sin dormir. Le hicieron un juicio donde tuvieron que traer personas que testificaran en contra de él mintiendo. Así que Jesús está frente a eso, frente a la incomprensión, frente al odio, frente a la violencia mostrada por esas personas. De allí viene. Poco antes, uno de sus mejores discípulos, a quien él había tenido en su círculo más interno, lo había negado. De esa sensación, de ese espíritu, Jesús allí está, compungido y viendo cómo es enjuiciado injustamente. Cuando las personas sucumben al odio, cuando las personas se ven envueltas en el resentimiento, en la violencia, las personas dejan de pensar con claridad. Ya no se escucha, no se ve con claridad, se distorsiona la realidad. El odio es una cosa terrible porque transforma los sentimientos, los sentidos de las personas. Y el odio fue tal en estos judíos que hizo perder todo sentido de proporcionalidad. Porque antes que fueran las 6 de la mañana, muy temprano, toman a Jesús los guardias del templo juntamente con Caifás y los directivos religiosos y se encaminan hacia donde está Pilato, en el palacio de Antonia. Caminan por las calles que están recién intentando los comerciantes abrir sus puestos. Seguramente muchos de ellos mirarían ese grupo de personas que llevan a alguien prisionero. Se preguntarán quién es, de qué se trata, por qué tan temprano. Pero el sentido de proporcionalidad se les ha ido realmente al suelo a ellos, porque después de caminar esas par de cuadras y llegar donde el lugar donde está Pilato, se tienen que quedar en el pórtico. Un lugar que le permitían estar sin adentrarse donde está realmente Pilato, que es una fortaleza,
Porque ellos tenían el cuidado de no contagiarse, de no contaminarse, porque a las 6 de la mañana comenzaría el día y ellos están pensando en la tarde comer la Pascua, y si entraban a un lugar de un pagano se contaminarían. Miren cómo puede llegar la desproporción medida por el odio, porque quieren mantener la ritualidad, la religiosidad de no contagiarse, pero no tienen ningún problema en poder ir y acusar a un inocente y aún más intentar matar al Hijo de Dios. Lastimosamente nosotros los seres humanos reaccionamos así, somos capaces de esas cosas. Hay muchos miembros de iglesia que hacen un mundo de cosas pequeñas, de cosas ínfimas, insignificantes, como la vestidura, como la forma de vestirse, la forma de cortarse el cabello, dónde uno puede estar en el templo y dónde no puede estar, en qué lugares puede pararse, en qué lugares no puede pararse, y en realidad dejan de lado las cosas más importantes, como el amor, el perdón, la justicia, que deben estar presentes en nosotros cada día. Los judíos no dudaban en tergiversar la realidad. Ellos bien sabían que si acusaban a Jesús de un tema religioso para ellos, de hacerse llamar el Mesías, el Hijo de Dios, no iba a tener acogida en Pilato. Era un tema para Pilato absolutamente insignificante. Así que tuvieron que cambiar la acusación, tergiversaron esto para lograr que Pilato pudiese atenderle y acusaron a Jesús de querer proclamarse rey. Aunque sabían ellos muy bien que aquello era una mentira. El odio es una cosa terrible y no dudaron en tergiversar la verdad. Para lograr la muerte de Jesús, los judíos negaron todos sus principios. Los judíos de esa época, que estaban en contra de Jesús, llegaron al tal colmo de declarar ellos mismos: no tenemos más rey que el César. Cuando Pilatos escuchó eso, lo más probable que tiene que haberse por lo menos abierto los ojos de una manera lo más grande, porque era una cosa asombrosa lo que estaban diciendo eso. No tenemos más rey que el César. Debe haberle llamado la atención a este procurador romano. Debe haber quedado sin aliento. Ahí seguramente se le quedaría mirando en medio, casi alucinado por esto que estaban diciendo. Porque inicialmente Pilato quiere deshacerse de este problema. Y le dice que se lo lleven y que lo juzguen de acuerdo a esa ley. Quiere desligarse de aquello. Mira, nadie puede desligarse de Jesús. Tú no puedes intentar que alguien trate el tema de Jesús por ti. Cada ser humano en la historia tendrá que enfrentarse y decidir qué hace respecto de Jesús. O lo acepta o lo rechaza, pero no puedes pasar esa situación, esa decisión, a que la tomen otros por ti. Pilato intentó hacerlo, pero eso no se puede. Con Jesús no se puede aquello, no se puede evadir ese minuto de la decisión en el instante en que tienes que enfrentar a Jesús. O lo rechazas o lo aceptas, pero tienes que tomar tú la decisión. No se puede servir a dos señores. O a uno aborrecerás y al otro vas a servir. O estando con Jesús o simplemente estamos en contra de Él. Así que cuando los judíos enfrentan a Pilato y le dicen: no podemos nosotros resolver este problema, ya lo hemos nosotros resuelto, hemos visto, y esto requiere muerte y nosotros no podemos quitarle la vida a las personas, a los romanos. El César Augusto, Tiberio, le había entregado la posibilidad de tener ellos su religión, tener todos sus ritos, pero no podían dictar sentencia de muerte. Es por ello que tuvieron que llevarlo a Pilato. Y cuando ya Pilato ve que no se puede desprender de este problema, intentó en algún minuto incluso llevárselo a Herodes, pero también fue devuelto. Cuando ya tiene que finalmente enfrentarse a la figura de Jesús, entonces Pilato entra y pide que Jesús sea ingresado donde él está. Y tiene seguramente algunos de sus consejeros a su alrededor. Y Pilato volvió, dice el libro de Juan, a entrar y llamó a Jesús. Y le preguntó derechamente: ¿eres tú el rey de los judíos?
le preguntó a Jesús si era verdad que él era rey. Jesús le contesta con una pregunta. Le pregunta si en realidad lo que él le está en ese rato preguntando es que si lo pregunta de sí mismo a una conclusión que él ha llegado, o es porque otros se lo han dicho, como en el caso de los judíos que le han traído delante de él. Entonces, Pilatos dice, ¿acaso yo soy judío? Con esa sensación de orgullo, de vanidad, de desprecios a los temas judíos, de esa insignificancia para él. ¿Qué le interesa a él definitivamente ese tema? La pregunta fue sobre si era verdad él el rey de los judíos. Eso es lo que le interesaba a Pilato. Jesús, en todo minuto, te vas a dar cuenta que él está en control de la situación. Es Pilato el que está convulsionado, es Pilato el que está fuera de control, es el que no sabe qué hacer. Tiene un problema, y un problema serio. Él no tiene buena fama por las cosas que ha hecho y ha sido manipulado y acusado varias veces ante el César romano. Así que tiene su puesto de trabajo un tanto tambaleante. Sabe bien que lo pueden acusar si él no hace caso de lo que están haciendo y lo que están pidiendo los judíos fuera. Allí lo están esperando que él tome una decisión. Ha venido su esposa y le ha dicho que no se meta en este problema porque ha tenido un sueño y se ha sentido convulsionada porque ve que esta persona que tiene allí al frente, que es Jesús, es alguien distinto, diferente a todas las demás personas. Y conversa con Jesús y Jesús no se defiende, no abre su boca para poder defenderse. Y tiene un problema en sus manos, como aquellos que tienen hoy que tomar una decisión frente a Jesús y tienen un problema en sus manos y tienen que tomar esta decisión y no la pueden desligar a nadie. Nadie podrá tomar esa decisión por ti. Y ahí está Jesús en total y absoluto control de la situación. La majestad de Jesús nunca brilló tanto como este glorioso momento, que es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Fue allí el testimonio admirable que dio Jesús delante de Pilato. La majestad del Señor sale a relucir por todos los rincones de ese sitio. La pregunta fue, ¿eres el rey de los judíos? Pero Cristo tenía que precisamente aclarar ¿cuál era el sentido de la pregunta? Si le preguntaba a Pilato por lo que él pensaba de rey, en el sentido que era un competidor del César romano, entonces no era el rey que tendría en mente Pilatos. No era esa clase de rey. Él no viene a aprovecharse de la situación convulsionada de Palestina. Él no viene a aprovecharse de la situación civil, de la situación social que tienen hoy día, en ese instante, los romanos en el imperio y particularmente allí en Palestina. Él no viene a quitar eso y dárselo a los judíos. Su reinado no era ese. Ahora, si lo decía y lo preguntaba de acuerdo a lo que decían los judíos afuera, la respuesta era un ni sí ni no, porque ellos esperaban un Mesías, pero también un Mesías político. Pero él había dicho muchas veces que sí era el Mesías, el enviado de Dios, pero no un Mesías como ellos esperaban, no como aquellos que querían levantar ese Mesías guerrero. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo, le dice a Pilato. Pilato, cuando escucha eso, dice, ¿y que habrá acaso otro mundo del cual nosotros vivimos? ¿Existe otro mundo? Pregúntate, ¿hay otro mundo acaso? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Existe otro? ¿Existe otro mundo? Hoy se habla de universos y hasta de multiversos. ¿Existen otros? ¿En cuál de estos Jesús es rey? ¿En cuál de aquellos Jesús es rey? Jesús dijo que por lo menos en el mundo allí no era ese el reino de él, no pertenecía allí. La palabra mundo, que es cosmo, originalmente refiere a la especie de armonía que existe en el universo. Eso que habla de la simetría, de la belleza, de la regularidad, del orden.
Pero posteriormente la palabra cosmos fue derivando, fue cambiando al planeta, a la Tierra. Y después, en el Nuevo Testamento, cada vez que se mencionó la palabra cosmos, quería hablar y describía del mundo alejado de Dios. De aquello que descansa el poder del maligno, de ese mundo. De ese mundo, el reino de Jesús no es de allí, no pertenece. Pero tampoco nosotros podemos equivocarnos, no se trata de un mundo metafísico en el sentido de simplemente para todos aquellos que viven en un mundo de éxtasis o en un mundo salido de la realidad. No. Un comentarista Lindar me interesa en lo que él dice. Esto se trata de un reino de Jesús en el sentido de relacionarnos, de relacionarnos con Dios, de estar junto a Dios en medio de nuestra vida diaria, estar relacionados con Él, no en el sentido secular, sino en el sentido espiritual, pero relacionados con Él. Los reformistas, cuando se tuvieron que enfrentar a autodefinirse ellos para decir, bueno, ¿cómo somos nosotros a diferencia de la Iglesia Católica Universal en ese minuto? Y los reformistas tuvieron que definirse a sí mismos. Ellos dijeron, nuestra vida se define de la siguiente forma: nosotros vamos a vivir coram Deo. Coram Deo es una palabra latina. Coram Deo significa vivir delante de la presencia de Dios. Coram tiene que ver delante de los ojos, Deo Dios, delante de los ojos de Dios. Tú y yo estamos siempre delante de la presencia de Dios. Ya le había dicho Pablo a Timoteo, tu declaración de fe no fue tan solo dicha delante de muchos testigos, sino fue dicha delante de Dios. Y Cristo, cuando está con Pilato, no se olvida de quién es y está delante de su Padre, tal como tú y yo estamos delante de Dios frente a cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos. Vivimos coram Deo, delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios. Oh, ¿dónde vamos a ir que Dios no esté presente? ¿Dónde vamos a asistir donde la presencia de Dios no se encuentre? Si me fuera a las alturas, allí estás tú. Si me fuera a las profundidades del mar, allí estás tú. A todo sitio y lugar donde nosotros podamos ir, no podremos estar lejos ni apartados de la presencia de Dios. Debes considerar que donde tú estés, donde tú vayas, lo que tú hagas, estás coram Deo, delante de la presencia de Dios, y tenemos que actuar acorde a aquello. Su reino no se basa en la fuerza de los ejércitos humanos, no, se establece en el corazón del ser humano. Esto explica por qué Él no empezó a incitar a los suyos para defenderlo. Y claramente Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis ejércitos, mis seguidores vendrían y me sacarían de esta situación. Pero Él está en absoluto control. Así que finalmente Pilato dijo, bueno, así que finalmente eres rey. Ya ni siquiera como pregunta, sino como una exclamación. ¡Eres rey! Jesús dice, tal como tú lo dices, pero para esto yo nací. Para esto yo nací. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escuchará la voz del Señor. Esa es la exclamación. Cristo lo afirma así, tal cual. Y debemos saber que tú y yo viviremos y vivimos coram Deo. Nuestro Rey y Señor se llama Jesucristo. El camino a la crucifixión no estaba en total descontrol ni fue producto del azar. Fue la planificación exacta, precisa de lo que Dios había determinado aún desde la eternidad. Nunca se nos presenta como una historia de un hombre conducido a la muerte. No, es alguien que tomó la decisión en el Getsemaní. Aunque le fuera difícil, aprendió a la obediencia y a la voluntad de Dios, puesto que Él dijo, no se hará mi voluntad, sino la que está en el Padre. Al único y verdadero soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará un instante, llegará un minuto en que Pilatos
en que la esposa de Pilatos, en que todos aquellos que llevaron a Jesús para poder ser crucificado, le verán volver, y tal como dice el libro de Apocalipsis, vendrá victorioso, vendrá para reinar. Y dice la Biblia que en su muslo y en su vestidura está escrito: al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Rey, ese Señor es a quien tú y yo servimos a cada instante de nuestra vida. ¿Qué harás con Él? Tú que no has tomado la decisión, deberás tomar la decisión si vives corandeo en tu vida, siempre delante de la presencia de Dios, o serás de aquello que los entregarás a otros renunciando al Hijo de Dios. La bendición es para aquellos, Jesús lo dijo y terminó diciendo lo que Él declaró: la voz de Jesús será oído para aquellos que lo han considerado en su vida Rey y Señor, Rey y Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén.